entramos al tema de la Trinidad, ¿recuerdan? Ok. Rápidamente, yo sé que vimos algunos conceptos la clase pasada que quizás no habíamos escuchado antes o no son muy familiares para nosotros, pero dijimos que en esto de la Trinidad, del tema de la Santa Trinidad, han habido, esta doctrina más bien ha sido malinterpretada lamentablemente a lo largo de la historia y han surgido diferentes herejías. ¿Recuerdan algunas de las herejías que vimos en esa oportunidad hace 15 días? Hablamos de tres básicamente. Una es el triteísmo, muy bien hermano. Y recuerdan el triteísmo básicamente que enseña, ¿cuál es su posición? Tres esencias, tres seres diferentes que forman una esencia. De hecho, aquí a propósito de eso, después hablando con los hermanos me acordé, así como, bueno, vamos a ir arriba primero. Esta es la primera, el monarquianismo o el modalismo, es lo mismo. Y el monarquianismo enseña básicamente que Dios se manifiesta de diferentes formas, ¿no? A veces se manifiesta como Padre, a veces como Hijo y a veces como el Espíritu, ¿no es cierto? Ok. Y decíamos que ellos tratan de explicar el concepto de la Trinidad haciendo uso de los estados del agua, ¿no es cierto? Entonces, bueno, así como el agua a veces es líquida, pero a veces es sólida y a veces es gaseosa. Entonces, pues Dios es lo mismo. A veces se manifiesta o se expresa como el Padre o como el Hijo. Pero entonces el problema que tenemos ahí es que cuando se expresa de una forma, deja de ser la otra, ¿no? Ese es el problema. No, entonces no va. La que la hermana estaba diciendo, el triteísmo, ¿verdad? Este no distingue a las personas. O sea, habla de que son más bien tres seres diferentes que conforman una esencia. Y no había puesto esto, pero ahora, conmigo me acordé hablando con algunos hermanos. Ellos tienen la ilustración del huevo. No sé si algunos la habían escuchado antes. El huevo, pues es un solo ser, pero está compuesto de tres esencias diferentes, que tiene la cáscara, que tiene la clara y que tiene la yema. Son sustancias diferentes, químicamente hablando, y las tres forman uno, ¿no es cierto? Entonces ellos utilizan esa ilustración para decir, bueno, Dios es básicamente lo mismo. Son tres seres que forman una misma esencia. Sin embargo, tampoco eso es correcto, porque Dios no son seres diferentes. Dios es un solo ser, ¿no es cierto?, que subsiste en tres personas. Y la otra herejía que vimos fue la de Arrio. ¿Recuerdan que enseñaba Arrio? Exactamente, que está el Padre y que el Hijo es inferior y el Espíritu Santo también, ¿no es cierto? O sea, enseña ese tipo de monarquía, de rangos, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿qué enseñan las Escrituras? Bueno, las Escrituras enseñan que los tres son iguales, ¿no es cierto? Que no hay superioridad. Sí hay subordinación, como vamos a ver más adelante, pero no es una subordinación esencial. En esencia, los tres son igual. Ok, rápidamente, ahora sí. La vez pasada empezamos a ver algunos textos. En el Antiguo Testamento, dijimos, no es tan clara la doctrina de la Trinidad, sin embargo, sí nos da pistas, sí nos muestra, nos da destellos de luz acerca de lo que es la Trinidad en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos algunos textos, como en Génesis 1, cuando Dios hace al hombre y dice, hagamos, ya hicimos la aclaración, se trata de
una pluralidad, ¿no? En el ser de Dios. Hagamos, indica que es más de uno ahí. Luego en Génesis 11:7, bajemos y confundamos, exactamente el mismo concepto. Bueno, de hecho desde el principio, no lo tengo aquí, pero ustedes, algunos lo mencionaron, cuando dice en el principio creó Dios, ¿recuerdan? Esa palabra Elohim en el hebreo está en plural, lo cual indica que el ser que creó todo subsiste en más de una persona, ¿no es cierto? Eso es lo que sugiere esa palabra Elohim. Dios le habla a Dios, ese texto también lo vimos. Tu trono, oh Dios eterno, para siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, y fíjense, está hablándole a Dios y luego le dice tu Dios, como que, bueno, pareciera que entonces son diferentes dioses, pero no, está simplemente expresando que dentro del ser de Dios hay una pluralidad. Y luego cuando dice el Señor en el Salmo 110:1, dijo el Señor a mi Señor, o sea, Dios le dijo a Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Bueno, otra vez, pluralidad. Bueno, aquí el Señor está citando las mismas palabras. Y luego, aquí, creo que quedamos aquí si no estoy mal. Cuando Dios le habla a su Hijo. Esta es otra evidencia en el Antiguo Testamento de que Dios es un ser trino. Y es que en el Antiguo Testamento vemos de manera clara que Dios, el Padre, le habla al Hijo. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 2, en los versículos 7 y 8, dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está claro que está refiriéndose a un hijo, no cualquiera, ¿no es cierto? A un hijo único, a un hijo unigénito, un hijo especial, y dice, yo te he engendrado hoy. Ahora, esa palabra, yo te he engendrado hoy, no fue que tuvo principio, ¿no? Cuando David escribió este salmo, no, sino que cuando dice, yo te he engendrado hoy, indica que siempre ha sido, como cuando en Éxodo dice, yo soy el que soy, ¿no es cierto? Básicamente transmite la misma idea que yo te he engendrado, o sea, siempre has estado conmigo. No, la teología le llama a esto, lo dije la vez pasada, a ver, se me va la palabra, pero la idea es el eterno engendramiento del Hijo, algo así, si no estoy mal. Quiere decir que el Hijo siempre ha coexistido con el Padre. Bien. Y luego dice en los versículos 11 y 12, hablándole al Señor, dice, adorad a Jehová con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje. O sea, Dios está diciendo a las naciones, adoren al Hijo. Ahora, esto me recuerda, por ejemplo, cuando en Apocalipsis, ¿recuerdan? Juan se postra para adorar un ángel. ¿Y qué le dice el ángel a Juan? Adora a Dios, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, el único que es digno de alabanza y de adoración es ¿quién? Es Dios. Y vemos en este salmo que Dios está diciendo honrad al Hijo. O sea, Dios está pidiendo adoración ¿para quién? Para su Hijo. ¿Por qué? Pues precisamente porque es Dios. Si no, no lo demandaría, ¿no es cierto? Ese es el punto aquí. Que el Padre está poniendo a su Hijo a la par con Él. Esto va en contra de lo que enseña el arrianismo, como decíamos hace un momento, ¿verdad? El Hijo no es inferior al Padre. El Padre está de alguna manera aquí demandando adoración para su Hijo.
Y si no hay consecuencias, dice, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira, en fin. Ok, otra evidencia que tenemos en el Antiguo Testamento acerca de la Trinidad son las llamadas teofanías. Las teofanías, ¿qué es una teofanía? Bueno, una teofanía es una aparición personal de Dios en forma humana. Eso es teofanía, ¿sí? Cuando escuchen ese término se refiere a las apariciones de Dios de una forma humana y personal. Que no es otra cosa, mis hermanos, como pues ya hemos visto otras veces y luego otra vez hablaremos sobre lo mismo, que no es otra cosa que ver a Cristo preencarnado. Porque recuerden lo que dice Cristo en Juan, o más bien lo que dice Juan en su evangelio: a Dios nadie le ha visto jamás. O sea, a Dios, ¿verdad?, nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, que las veces que Dios se apareció en el Antiguo Testamento a diferentes personas, fueron apariciones de Dios, pero en otras palabras, son apariciones de Cristo preencarnado. Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, en Génesis 31, versículos 11 y 13. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo respondí. Aquí el ángel de Dios con quien Jacob estaba hablando era pues precisamente eso, una teofanía o una aparición de Dios de manera personal. Y Dios le dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar y me hiciste voto, en fin. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a Jacob hablando con Dios en forma humana. En otras palabras, hablando con el Cristo preencarnado. Otra teofanía la vemos en Jueces, capítulo 13. Esto es cuando Dios le anuncia a Manoah que va a tener un hijo que va a ser nazareo, que va a ser dedicado para el Señor. Dice aquí que sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor, o sea, siempre que veamos en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, hablando del ángel del Señor, tenemos necesariamente que identificarlo como una aparición de Dios o como el Cristo preencarnado. Eso es el ángel del Señor. Eso es diferente a decir, por ejemplo, obviamente sabemos que también hubo apariciones de ángeles, literal, eso también es verdad. Pero cuando hable específicamente del ángel del Señor, entonces no es un ángel cualquiera, no es Miguel, no es Gabriel, no es otro. Este es el Señor mismo. Ok, y el ángel del Señor, dice, no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces Manoah supo que era el ángel del Señor y dijo a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Noten, ellos lo identificaron. Ellos después supieron que estaban hablando con Dios mismo. Y bueno, o sea, podemos ver en las escrituras del Antiguo Testamento muchísimas teofanías o apariciones de Dios de forma humana. También, por ejemplo, cuando Abraham, ¿recuerda? El ángel del Señor se le aparece a Abraham. Incluso Abraham tiene una conversación, vamos a decir, un poco confianzuda con el ángel del Señor, ¿recuerda? Cuando dice: bueno, aquí mi siervo Abraham, ¿acaso le voy a encubrir lo que yo voy a hacer? Refiriéndose a Sodoma, ¿recuerdan? Y bueno, Abraham empieza a interceder por Sodoma. Bueno, obviamente él sabía que su familia estaba allá, Lot, en fin. Ahí tenemos otra aparición de Dios, sí. Nada más ahí me llama mucho la atención ese pasaje principal, porque ahí aparece
sonido. ¿No? Bueno, ahí está. Sí, que le digo que me llama mucho la atención ya que citaste ese texto, porque como dijiste ahorita, que no, eso no quiere decir que no había ángeles, ¿verdad? Claro. Aparición de ángeles. El problema es identificar cuándo era que quería el Cristo preencarnado y cuando era un ángel. Justo en ese texto aparecen 3 personas. Sí. ¿Se me entiende? El Cristo preencarnado y un ángel por cada lado. Exacto. Pero como dijiste tú otra vez, Abraham lo identificó quién era, porque los ángeles no negocian, ellos vienen a ejecutar. ¿Verdad? Entonces negoció con el Cristo preencarnado, con Dios. Con Dios. ¿Verdad? Y Dios es el que dice, le ocultaré a Abraham, como lo estás mencionando. Entonces me llama la atención porque ahí están las dos cosas. Sí, está bien. Sí, ese texto es interesante porque nos presenta a los dos, ¿no? A los ángeles como tal y al ángel del Señor, que es Cristo preencarnado. Y como dice el pastor Ricardo, la diferencia entre el ángel del Señor y los demás ángeles, bueno, obviamente hay una diferencia infinita porque Él es Dios para empezar, pero en ese caso específico, sí, los ángeles de Dios, ellos no vienen para negociar o para ver, no, ellos simplemente obedecen a la voz del Señor. Bueno, lo dijimos aquí un miércoles, no hace mucho, ¿verdad? Cuando hablamos de que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo, es que en el cielo la voluntad de Dios es hecha inmediatamente. Los ángeles de Dios vuelan para obedecer a la voz de Dios. Entonces, ellos vienen simplemente para ejecutar la voluntad de Dios. Pero aquí en el caso de Abraham, vemos que Abraham empieza a negociar con el ángel del Señor, ¿no es cierto? Entonces es diferente también en ese sentido. Muy bien. Esto entonces es otra, dijimos, es otra pista, otra señal, otra evidencia de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pero también tenemos evidencia clara del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 16, versículos 13 y 14. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Entonces vemos aquí que, bueno, Samuel está ungiendo a David, ¿no es cierto?, como rey sobre Israel. ¿Y qué ocurrió en ese momento? ¿Qué fue lo grande, qué fue lo especial de ese ungimiento? Que el Espíritu Santo vino sobre David, ¿no es cierto? Eso fue lo más importante, que el Espíritu Santo, o el Espíritu del Señor, como dice aquí, vino sobre David. Y en el mismo texto dice, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor la atormentaba. Vemos entonces aquí un intercambio, ¿sí se dan cuenta? Por un lado, el Espíritu del Señor que antes había reposado sobre Saúl se aparta de él y ahora viene a reposar ¿sobre quién? Sobre David. Sí. Y bueno, ustedes ya conocen la historia, ya saben por qué sucedió todo eso, la desobediencia de Saúl, en fin. Y en lugar del Espíritu del Señor que moraba en Saúl, ahora ¿qué dice? Un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Pero noten la diferencia entre el Espíritu del Señor y el espíritu malo de parte del Señor. ¿Sí se dan cuenta? También para que veamos esa distinción, que el Espíritu del Señor se está refiriendo a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Y el otro simplemente fue un espíritu malo que Dios permitió que entrara en Saúl para que lo atormentara. Bien, sí, hermano. En los versículos anteriores y el versículo que usted está tocando ahorita, podemos decir o asumir, quiero una aclaración más clara, de el ángel de Jehová y el Espíritu Santo. ¿Es el mismo personaje o es un personaje diferente? No. Porque el ángel de Jehová, en los versículos anteriores,
casi tienen similares los atributos de Dios respecto al mandato. Sí, mire hermano, ese es un buen punto, porque mire, la idea es esto, tanto en el ángel del Señor o en el ángel de Jehová, como el Espíritu del Señor, como usted está diciendo, vemos que tienen características similares o iguales, y ciertamente, y es que eso es lo que estamos tratando de ver aquí, mis hermanos, y de demostrar a la luz del Antiguo Testamento, que el Dios Trino ha estado desde siempre. Entonces, por eso vemos características similares tanto en el ángel de Jehová como en el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque aunque son personas diferentes, el ángel del Señor, como dijimos, no es otro que el Cristo preencarnado, y el Espíritu del Señor, pues, es el Espíritu Santo. Aunque son personas que se pueden distinguir el uno del otro, noten, el ángel del Señor, aquí para ilustrar un ejemplo, el ángel del Señor no se metía en las personas, ¿no es cierto? Él venía, se aparecía y podían hablar con él. Mientras que el Espíritu del Señor es diferente, ¿sí se dan cuenta? Él venía y moraba o entraba en la persona. Eso es diferente. Entonces, vemos que aunque tienen características similares, definitivamente son personas diferentes. Entonces, vemos aquí, o esto nos enseña precisamente el concepto de que Dios es un ser trino, que existen varias personas que son de la misma naturaleza. Muy bien. Ok. Evidencia en el Antiguo Testamento, seguimos, el Espíritu Santo, sí. El Salmo 51, aquí es otra clara alusión a la tercera persona de la Trinidad, cuando el salmista, confesando su pecado, dices, no me eches de tu presencia, está dirigiéndose a Dios, dice, no me eches de tu presencia, pero luego dice, y no quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. Está hablándole a Dios, pero él hace una distinción, le dice a Dios, el Padre, y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, en otras palabras diciendo, o sea, tú eres un Dios, eres uno, pero tu Espíritu Santo es el que reposa en mí. Y está, ustedes saben qué pasa cuando pecamos. Bueno, pues de alguna manera perdemos gozo en nuestra salvación. Nos apartamos, nosotros contristamos al Espíritu de Dios. Entonces es a eso que se está refiriendo David precisamente. No, cuando dices, no quites de mí tu Santo Espíritu, es eso. Ok. Tenemos también algunas profecías que implican y requieren la Trinidad. Por ejemplo, Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Eso apenas lo vimos en los nombres de Dios. Muy bien. Dios con nosotros. Entonces está diciendo aquí que el Señor o Dios nos dará una señal y que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y que el nombre de ese niño sería ¿cuál? Dios con nosotros. O sea que el Señor, lo que está diciendo aquí el profeta es que Dios mismo se iba a encargar de concebir en el vientre de una virgen para que ella diera a luz a alguien más. Pero ese alguien más no era diferente a Dios, porque su nombre sería Emmanuel. En otras palabras, es Dios mismo, pero es una persona diferente. Y pues este texto también, imagínense, en Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Por si las dudas, ¿no? O sea, este niño que iba a nacer no era cualquier niño, no era un niño más, ¿no es cierto? Este niño
era el admirable, el consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando pasamos por los nombres de Dios, pues vimos cada uno de ellos, ¿no es cierto?, cómo se aplican a la segunda persona de la Trinidad. Y luego al final el verso 7 dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En otras palabras, Dios, el Padre, se iba a encargar de que este niño naciera, de que este niño, que es su hijo unigénito, viniese al mundo, se hiciese hombre y bueno, hiciese todo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, vemos la existencia de un Dios que existe en más de una persona. Ok. Y llegamos al Nuevo Testamento. O sea, vimos algunas pistas, algunas evidencias acerca de la Trinidad en el Antiguo Testamento, pero pasemos al Nuevo Testamento, que es donde está más claro la doctrina de la Trinidad. Y en primer lugar, vemos este concepto en la encarnación de Cristo y sus obras. En el Antiguo Testamento, Jehová está representado como Redentor y Salvador de su pueblo. O sea, ustedes pueden leer varios textos, muchos textos en el Antiguo Testamento, en los profetas, en los salmos, en fin, donde se hace mención de Jehová como el Redentor de Israel. Y ciertamente lo es. Sin embargo, vemos que en el Nuevo Testamento es el Hijo de Dios quien claramente se destaca en esa capacidad o en ese oficio, ¿no es cierto? Aquí tenemos el paralelo. En el Salmo 19:14 dice, por ejemplo, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Está hablando a Dios y está llamándole como Redentor. Está diciéndole que Dios, que Jehová es Redentor de Israel. Y luego en Lucas 2:11 tenemos el cumplimiento de lo que vimos en Isaías 6:9, ¿recuerdan? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador o Redentor, son términos sinónimos. Redentor y Salvador es lo mismo en esencia. Dice que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador o un Redentor, que es ¿quién? Cristo el Señor. En otras palabras, ese Redentor del que se hacía mención en el Antiguo Testamento o al cual se le aludía a Jehová, no es otro que el Cristo en el Nuevo Testamento, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos evidencia de la Trinidad en la encarnación de Jesucristo, en el nacimiento de Jesucristo. Feliz Navidad, por cierto. Muy bien. Otra evidencia de la Trinidad en el Nuevo Testamento es la obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento es Jehová quien moraba en medio de ellos y de sus corazones, pero en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo el que habita en medio de la iglesia. Y aquí tenemos otra vez el paralelo. En el Salmo 74:2 leemos, acuérdate, está hablándole a Dios, a Jehová, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste en los tiempos antiguos, la que redimiste, otra vez está haciendo alusión a la redención, la que redimiste para que sea la tribu de tu heredad y de este monte Sión donde has habitado. Entonces, bajo el antiguo pacto, ¿quién había decidido habitar en medio del pueblo? Dios, ¿no es cierto? Dios había decidido habitar. ¿En dónde? Bueno, de manera específica, ustedes
recordarán que Dios decidió habitar en medio del tabernáculo o del templo posteriormente, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, Dios habitaba en medio del pueblo. En ese lugar específico, Dios habitaba. Pero, ¿qué vemos en Romanos 8:9? Sí. Voy a aprovechar, antes de que te vayas de ese texto, porque ilustra muy hermoso. Mira, en el Antiguo Testamento me llamó mucho la atención ese texto de Salmo 74:2, cómo Jehová está hablando que él vive en medio de su pueblo, ¿verdad? Le llama congregación y todo, ¿verdad? Dice redime para que sea la tribu de tu heredad y este monte Sión donde has habitado. Fíjate, es interesante porque allá tenemos una enseñanza velada. Luego en Romanos 8:9 que estás mencionando ahí, sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Esa es la doctrina. Ahora, tenemos este texto que yo estoy predicando y que voy a predicar hoy, que se va a mencionar otra vez hoy, donde vemos nosotros precisamente a Jesucristo, que dice, lo vemos parado, ¿verdad? En medio el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene las 7 estrellas en la mano. Entonces vemos este personaje con lo que tiene control de los líderes, los tiene en su mano, ¿verdad? Él los capacita, él los prepara. Aparte está en medio de la iglesia. Y para poder entender el Apocalipsis se debe interpretar como lo interpreta la doctrina y Cristo, para que vean que el lenguaje recorre todos los géneros literarios y ahí tenemos una interpretación y no pueden aceptar ninguna otra. ¿Sí me entienden? Sí. Porque es interesante cómo el hombre piensa cosas y me duele porque veo cada rato por el internet la gente haciéndole caso a hombres que están hable y hable sin usar fundamentos bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, esa historia del agua tiene mucha lógica, ¿verdad? Los 3 estados, el líquido, hielo, gaseosa, líquida, el agua, y el hielo sólida y gaseosa cuando se evapora. Tiene un sentido tremendo, pero es una herejía. Y luego lo del huevo, wow, me impresiona la mente que tiene el hombre y los teólogos para torcer las escrituras. Pero para desventaja de todos, y le ruego a Dios que esta iglesia nunca le crea al hombre, solo a Dios, que solo las escrituras interpretan ellas mismas, y que aprendamos a creerle al Señor sobre todas las cosas. Así porque de verdad a veces como que nos gusta más oír hablar al hombre que a Dios. Sí, por ejemplo, siguiendo ahí con el pensamiento, en el libro de los Salmos vemos que Dios habitaba en medio del pueblo, de la congregación. En Romanos vemos que es el Espíritu de Dios el que habita en nosotros, ¿no es cierto? Y definitivamente lo es. Ahora es el Espíritu Santo el que habita en medio de su pueblo, en medio de la congregación. Y en Apocalipsis habla de Cristo como el que habita en medio de las iglesias. Entonces, ¿quién habita en medio de la iglesia? Sería la pregunta. ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? Sí, ese es el punto. Claro, los 3, porque los 3 son uno. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, es el mismo Espíritu de Dios que dice Romanos 8 y el Espíritu de Cristo que menciona Romanos 8 también. O sea, el Espíritu Santo no es ajeno al Padre o al Hijo, no. El Espíritu Santo está en íntima relación, en íntima comunión con el Padre y con el Hijo. Así que si el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora dentro del creyente, el creyente en realidad tiene tanto al Padre como al Hijo, porque es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Esa es una verdad muy gloriosa, ¿no les parece? Claro. No tenemos, otra vez, parece que fuera juego de palabras, ¿verdad? No tenemos la Trinidad dentro de nosotros, el Padre o el Hijo como personas, pero al tener a su Espíritu en nosotros es como tenerlos a los 3. Cristo dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pregunta, ¿Cristo, la segunda persona de la Trinidad, está dentro de nosotros? Bueno, no Él su persona, porque Él está en el cielo, acuérdense. Él está a la diestra del Padre, Él está intercediendo por nosotros, pero por su Espíritu Santo, Él está en nosotros.
Inclusive Juan 14 dice bien claro, dice, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Sí. Y luego dice que si nosotros lo obedecemos, o sea, si nosotros somos creyentes, dice, vendremos a él, él, al creyente, y haremos morada con él. O sea, por el Espíritu Santo, cuando realmente nosotros decimos, se oye tan raro, pero cuando una persona tiene al Espíritu Santo, realmente tiene al Padre, tiene al Hijo morando dentro de él, en el Espíritu. Y de esa manera es como dice Cristo, que dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, Cristo está Dios está en su trono, Cristo está a su diestra, pero por medio del Espíritu Santo es como si tuviéramos a la Trinidad dentro de nosotros. Miren, mis hermanos, yo sé que yo creo que el problema de muchos, incluyéndome ahí, creyentes, es que, como dicen, no nos la creemos de verdad. O sea, en realidad, los creyentes somos las personas más poderosas en el mundo. ¿Sí? No son los ricos, no son los mandatarios, los reyes en el gobierno. Los creyentes son las personas más poderosas en el mundo. ¿Por qué? Porque quien está dentro de ellos, quien gobierna en ellos, no es cualquiera, es Dios mismo en ellos. Sí. Y todo el mundo y toda la historia se conduce en dirección a los creyentes. ¿Sí? O sea, este mundo todavía está por razón de los creyentes. Apenas anoche hablaba con algunos hermanos también sobre eso. Este mundo está por razón de los creyentes. O sea, que hermanos, y yo espero en realidad con la ayuda del Señor que podamos asimilar un poco mejor esto. El hecho de que Dios es un Dios trino es algo sumamente glorioso e importante para nosotros. No estamos solos. Sí. Juan 14:23. Lo cita el pastor Ricardo, Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, en plural. Ahí está la Trinidad. ¿Sí? El Dios Trino. Muy bien. Otra evidencia de la Trinidad en el Nuevo Testamento clara es en el bautismo de Jesús, ¿no es cierto? Dice, después de ser bautizado, Jesús, o sea, es una persona, claramente, salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios. Aquí vemos a otro personaje diferente a Jesús, ¿verdad? ¿Quién es? El Espíritu de Dios que descendía como paloma. Lucas habla del Espíritu Santo, es la misma persona. Y he aquí se oyó una voz en los cielos, o sea, aparte del Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se escuchó una voz en los cielos que decía que este es mi Hijo amado. ¿Quién podía decir eso? Sino el Padre, ¿no es cierto? Y los que estuvieron allí fueron testigos de eso, ¿verdad? O sea, esto no es solo narrativa, no es un mito, no, esto fue una realidad. Y los que estuvieron allí fueron testigos, escucharon la voz del cielo y vieron al Espíritu Santo venir. Vemos a las tres personas, claramente. La fórmula bautismal también. Cada vez que pues el Señor nos concede un creyente más y lo bautizamos, pues es precisamente, como dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que los bautizamos, ¿no es cierto? No solo en el nombre de Jesús, como por ejemplo los unitarios lo hacen. Ellos bautizan únicamente en el nombre de Jesús. Y bueno, el Señor nos dice que no, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres son uno, otra vez. Y llama la atención aquí que utiliza en el nombre de, es un singular,
¿Sí se dan cuenta? No dice en los nombres de. Entonces sería triteísmo. Volviendo al principio, eso sería un triteísmo. No, es en el nombre de, es uno solo, pero son tres: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El discurso de Jesús en el aposento alto es el mismo que estaban citando hace un momento. Y en Juan capítulo 15, versos 26 al 27, también es claro, es explícito la evidencia. Dice, cuando venga el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Bueno, ahí está, yo no lo voy a decir. A quien yo enviaré, miren, del Padre, o sea que el Consolador vendría ¿de quién? De Cristo y del Padre, ¿no es cierto? ¿Y quién es el Consolador? Es decir, el Espíritu de verdad. Ese es el Consolador. Que procede del Padre. Miren, hermanos, más claro yo creo que, o sea, no es falta de evidencias en realidad, no es falta de argumentos. Una persona que no cree en un Dios trino, como lo presenta las Escrituras, es arrogancia y es rebeldía contra Dios. ¿Cómo? Que está ciego, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio ¿de quién? De mí. O sea, Cristo está haciendo una clara distinción entre ¿quién? Entre el Padre, entre el Espíritu y Él. ¿Sí se dan cuenta? Está claro. Ahí no hay para dónde darle, como dicen algunos hermanos. Está claro. Él dará testimonio de mí. Tres personas. Otra evidencia en el Nuevo Testamento, la actividad de Dios en la salvación. Primera de Pedro 1:2 resume muy bien lo que es el plan de salvación. Primera de Pedro 1:2. Según el previo conocimiento ¿de quién? De Dios Padre. Ahí vemos la actividad, vamos a ver la actividad de cada persona en la salvación. ¿Qué hizo Dios el Padre? Bueno, Él le escogió. ¿Se dan cuenta? Según el previo conocimiento de Dios Padre. El hermano Jesús ya nos lo aclaró hace unos domingos atrás, que ese previo conocimiento no se refiere solamente a que Dios vio de antemano y entonces en base a eso escogió. No, es al contrario, es que Dios escogió primero. Ok, según el previo conocimiento ¿de quién? De Dios Padre. Por la obra santificadora ¿de quién? Del Espíritu. Esta es otra persona, ¿verdad? ¿Para obedecer a quién? A Jesucristo. Entonces vemos aquí otra vez en la obra de la salvación la distinción de las personas. El conocimiento del Padre, la obra santificadora del Espíritu y la fe, o esa palabra obedecer a Jesucristo es sinónimo de fe aquí, para creer en Jesucristo y ser rociados con su sangre, cada quien en su función. Otra vez, esto es una evidencia clara de la Trinidad, ¿no es cierto? La bendición apostólica es la única bendición trinitaria en las cartas de Pablo, sin embargo, no por eso deja de ser relevante. En 2 Corintios 13:14 leemos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Por qué Pablo hace mención de tres personas? Bueno, porque él era trinitario, porque él creía y abrazaba la enseñanza del Señor Jesucristo de que Dios es un Dios trino, que subsiste en tres personas. Y por eso él hace, en esta bendición en particular, hace mención de las tres. Y por último, un texto más, un texto que muchos han querido poner en tela de juicio, especialmente los de la crítica textual, que basan su traducción en los rollos que encontraron en el Mar Muerto. Ellos dicen que esos manuscritos son más antiguos que el texto recibido. Bueno, los hermanos que han estado con nosotros desde antes,
yo creo que recordarán un poquito esa parte, cuando pasamos por ahí hablamos de eso, ¿no es cierto? Entonces, los de la crítica textual, ellos dicen que este texto solamente dice porque tres son los que dan testimonio y punto. Pero en el texto receptus o en el texto recibido leemos porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres qué dice? Ahora, yo quiero rápidamente ir al contexto de ese versículo para que veamos que sí está claro. 1 Juan 5, 7. Leo desde el versículo 6. Este es Jesucristo, el que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y como digo, hasta ahí lo dejan. Pero mis hermanos, eso no tendría sentido si no tuviera la segunda parte del texto, del versículo. ¿Quiénes son los tres que dan testimonio en el cielo? ¿No es cierto? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres uno. Y luego el versículo 8, que ellos dicen que sí está, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. No voy a entrar en la interpretación del texto completamente, pero básicamente lo que quiero decir es, si hay tres que dan testimonio en la tierra, como dice aquí el texto, que son el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan, entonces el paralelo que tenemos en este versículo, que es el 7, necesariamente nos presenta a tres que dan testimonio en el cielo. Así como tres dan testimonio en la tierra, tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Y quiénes son esos tres que dan testimonio en el cielo? No puede estar hablando de ángeles, volvemos a suponer, ¿no es cierto? Si ese fuera, no. ¿Quiénes son los tres que dan testimonio en el cielo? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. No hay otra manera de entender el texto, y como dice ahí, y estos tres son uno solo. Bien, hermanos, hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Un comentario bien rápido nada más. Mira, me llama la atención que la Iglesia Católica, con todos sus defectos, a cualquier católico que le pregunte si cree en la Trinidad te va a decir que sí. Las doctrinas de la prosperidad, y cualquiera que le pregunte si cree en la Trinidad te va a decir que sí. O sea, ellos están haciendo una caricatura de la Trinidad. Yo no quiero que en esta iglesia pase lo mismo. Exacto. Nosotros, cuando creemos en la Trinidad, una persona que cree en la Trinidad es una persona que le encuentra sentido a los atributos de Dios. Porque si no creéis que los atributos de Dios, ¿verdad?, que tenemos un Dios trino, entonces no vas a comprender de los atributos de Dios, como cuando vimos al Dios que tiene emociones y que no tiene. ¿Cómo que sí tiene y que no tiene? Es que si vas a poner a Dios solo en una cosa, ¿verdad? Pero Cristo nos dio a conocer al Padre. Cristo se encarnó y en Cristo mostró las emociones que el Padre no lo mueven. Entonces nosotros vemos que los atributos le cuentan a cualquier persona de la Trinidad, le cuentan a todos, ¿verdad? Entonces es bien importante combinar los atributos de Dios con la Trinidad y con muchas doctrinas, claro, porque solamente así las vamos a poder entender. Y no solamente decir creo, pero en la práctica no hay nada. Sí, por ejemplo, muchos que dicen que son trinitarios o son modalistas, es decir, que creen que Dios se manifiesta en tres personas en diferentes momentos, y dicen que creen en un Dios trino, o son triteístas, como decíamos. O sea, bueno, sí, son tres
tres esencias que conforman una sola naturaleza. Entonces, en ese caso, pues, o sea, aunque ellos dicen que creen en un Dios trino, no lo creen, porque ellos están diciendo que son tres diferentes, que son tres seres diferentes, aunque formen una misma sustancia. Pero no, Dios es un solo ser, Dios es una sola esencia que subsiste en tres personas, son tres y uno. Y como decía el pastor Ricardo, esta doctrina de la Trinidad es algo que debe afectarnos positivamente, tanto en lo doctrinal como también en lo práctico, como les decía hace un momento. O sea, debemos en realidad creerle a Dios que Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Sí. El unitarismo, ellos defienden de que el pueblo de Israel era monoteísta. Y ellos son los que atacan la doctrina de la Trinidad. Y dicen que los tres, tal muy bien explicado, pastor, los tres son uno solo, pero son tres manifestaciones. Hay un texto que es bastante significativo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 30, cuando dice, yo y el Padre uno somos. Y ahí está hablando con relación a esa pluralidad, porque el unitarismo dice que los tres son uno solo, pero no subsistiendo en tres. Y el Evangelio dice, yo y el Padre uno somos, no está diciendo uno soy. O sea, si fuese que Jesús fuese el mismo Padre y fuese el mismo Espíritu, el texto gramaticalmente hubiese dicho uno soy. Pero el texto es explícito del Evangelio cuando el Señor dice, yo y el Padre uno somos. Así es. Y el unitarismo usa muchas veces el tema del monoteísmo para decir que la Trinidad no existe en la Biblia. Pero bueno, hemos visto bastante evidencia de que sí hay. Sí, muy bien, hermano. Pues espero, hermanos, que ya con esta evidencia que hemos visto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos queda claro que Dios es un Dios trino, que subsiste en tres personas, pero que es uno solo, que es una sola esencia. Y bueno, luego vamos a abordar otros temas en torno a la Trinidad. Oremos. Padre Santo, bendito Señor, gracias te damos por ser quien eres, por darte a conocer en tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque no nos has dejado solos. Tenemos a tu Espíritu Santo, el Consolador, que has enviado por medio de tu Hijo. Gracias te damos, Señor, porque te tenemos a ti, teniéndolo a Él lo tenemos todo, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu que mora en nosotros, y te rogamos que podamos en este día gozarnos en ti, Señor, en la comunión con los santos, que podamos escuchar tu voz y salir de aquí edificados con tu palabra. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Amén.